terminológica en Twitter a través de la morfología, con esos señoros e irrelevantas. Así que es todo tuyo, tienes 20 minutos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí, con potencia. Muchas gracias también, como siempre. Yo al revés grito muchísimo, entonces creo que a mí me voy a pedir que hable un poquito más bajo, pero vamos al lío. Mi ponencia, mi presentación va de señoros e irrelevantas, pero yo vengo del ámbito de la neología y de la terminología. Entonces lo voy a intentar enfocar un poquito en torno a este campo de investigación, pero esta vez he querido darle un pequeño toque a través de la morfología a raíz de la antigua ponencia, mi primera ponencia aquí del Maricornes, y de una conversación que tuve en concreto con Nacho. Entonces vamos a ver qué ha surgido de esta conversación. Primero voy a decir de dónde nace todo este pensamiento de los señores y de la irrelevante a nivel de investigación, qué metodología he aplicado para llegar a mis resultados y unas conclusiones que evidentemente debatiremos, espero que debatamos. Entonces, yo me empiezo a plantear, bien, desde el punto de vista de la neología me aparece una palabra como señoro, ¿no? Y claro, yo soy neólogo, pero desde el punto de vista de la morfología, señoro es una voz masculina de señora, bastante claro, es un morfema flexivo, que está haciendo una voz masculina, pero ya tenemos el señor. ¿Qué está ocurriendo aquí? Aquí hay algo que está sucediendo de una forma distinta a los procesos habituales de formación. Tenemos la irrelevanta. De la irrelevanta podríamos pensar lo mismo, pero el caso de la diferencia de señor y de irrelevante es que el irrelevante ya permitía los dos, porque estamos incluyendo un morfema en una voz que ya permite las dos. Tenemos la pasiva. No hace falta decir que las diferencias pragmáticas de pasiva y de pasivo son abisales. Y tenemos la circa, que quizás es una de las menos extendidas, pero este chico ha hecho una circa, cada día se entiende mucho más y es un nuevo, sería perteneciente a la neología semántica. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bien, hablamos de los señores, no quiero mencionar a todos los señores, pero nos viene a toda una imagen muy clara a la cabeza. Cuando hacemos una pequeña búsqueda reciente en la red social que yo utilizo, que es Twitter, vemos que es una palabra muy institucionalizada. Institucionalizada significa establecida en el uso. Entonces estamos viendo que aparece en prensa de alta difusión, que partidos políticos la utilizan, que asistentes al Congreso también la utilizan y que además usuarios que desconozco también la utilizan en unos proyectos muy ligados al tema que estamos estudiando. Ha sido una búsqueda totalmente ajena, sin ningún tipo de etiqueta LGTB, y nos aparece ya en el contexto la LGTBI-fobia con señor. Lo que nos lleva, si fuera un hecho aislado, diríamos, bueno, pues ha sido un usuario aislado, pero no. Ahora veremos que tiene muchísima relación. Y luego también, en el caso de las irrelevantes, que tampoco quiero mencionar a nadie en concreto, yo no lo voy a hacer, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero también obtenemos una gran cantidad de información y de gente muy relacionada con el colectivo LGTB, como por ejemplo este chico que hace vídeos y aquí directamente este usuario que lo manifiesta en su user, y hablando de Ayuso también vemos una implicación política, vemos una relación directa del uso de irrelevanta con el colectivo. ¿Qué procesos están ocurriendo aquí? Pues aquí es donde entro yo a intentar aclararlo. Y lo planteo desde el punto de vista de la dinamicidad terminológica, pero no de la dinamicidad terminológica tradicional o como se entiende de la variación terminológica horizontal y vertical en los aspectos de especialidad, de registro, en los aspectos de campos de especialidad, sino desde el punto de vista de entender cualquier dominio de conocimiento como lengua de especialidad, como ya se propuso, no es una cosa que ha verbalizado Guerrero, pero es una cosa ya establecida en el mundo de la terminología, y yo lo intenté definir en el trabajo que hice para Maricornes como cualquier tipo de cambio. Es decir, capacidad que tiene determinadas unidades léxicas de variar forma, frecuencia en aparición, evolución, establecimiento de la comunidad, circulación, es decir, cualquier ámbito que nos permita entender que el léxico es vivo y variado. Y por último, López, que siempre defiende que el colectivo LGTB es
una lengua de especialidad per se. López, en un trabajo de terminología LGTB lo definimos, Guerrero en el 2020 ha hablado también del colectivo LGTB y lo defiende como lengua de especialidad. Esto es el ámbito de la dinamicidad terminológica. Luego yo también me planteo, como hipótesis de partida, que el femenino tiene connotaciones negativas en el uso que nosotros, como colectivo, estamos haciendo de este morfema. Pero no es una cosa nueva, el femenino no hemos venido a descubrir, lo siento, el colectivo no ha venido a descubrir que el femenino en el ámbito lingüístico tiene connotación negativa. Se lleva hablando mucho tiempo. Iglesias lo planteaba como una especie de verbalización, y en el momento de que se verbaliza ya obtiene connotaciones negativas, porque no se hace de manera imparcial. Azofra hablaba de los corsés de lo femenino, de los corsés del femenino, que ya implica una encorsetación de las posibilidades de una palabra, incluso a la hora de hablar de producción léxica. Y Martínez y Llamola, en un trabajo que hicieron muy denso, muy bueno, de morfemas y de producción morfológica, he cogido esto para ver los ejemplos concretos de lianta, ok, establecido, mandamasa, ¿qué? Marimacha y marujo. Dicen que la diferenciación se produce hacia los dos lados, lo cual justificaría también la presencia de nuestro señor. Vamos a investigar un poquito más. ¿Lenguaje gay como lenguaje identitario? ¿Formamos comunidad con nuestro lenguaje? Tampoco vengo a decir nada nuevo aquí. ¿Qué es la parte que me interesa de aquí, por la cual me he querido centrar aquí, en este marco teórico? Pues bien, me centro en este marco teórico por la gran productividad neológica que tenemos como colectivo. ¿Por qué? Como decía Félix Rodríguez, que es el que hizo el diccionario gay lésbico en el 2008, el colectivo, bueno, lo de fábrica de neologismo lo he puesto yo porque me ha gustado mucho, pero Félix Rodríguez justificaba la clandestinidad y la identidad. Es decir, tenemos que crear códigos propios y además códigos que no se identifiquen dentro de un grupo. Heller también planteaba no solamente el léxico como pertinencia, sino también como geida. Lo de geida lo he puesto en cursiva porque también lo he puesto para decir cuando Heller hablaba de ha utilizado determinada palabra porque conoce los códigos lingüísticos implícitos que hay detrás de toda esta. Conoce la pragmática y la está utilizando. Y por último, no es nada nuevo y sí está reexplicado que hay muchos trabajos de terminología LGTB que favorecen y que aumentan esta idea de identidad. ¿Voy bien? Perfectamente. Entonces, la metodología que he planteado es una primera metodología de acercamiento al fenómeno con la herramienta que utilicé en 2018, que es el NodeXL, para obtener un primer acercamiento al estado general de 4 palabras: circa, irrelevanta, pasiva y señor. A raíz de estas 4 palabras hemos utilizado las herramientas que nos da el programa, como hicimos en 2018, para ver el estado de estos 4 términos. Una vez que hemos seleccionado estos 4 términos, que ahora explicaré cómo funciona brevemente, hemos realizado otra parte de investigación en el que hemos seleccionado un corpus de usuarios de Twitter que en este corpus anterior tenían muchísima relevancia y difusión. Entonces, lo que hemos hecho en esta segunda parte ha sido seleccionar las cuentas y observar de manera manual, a través de un vaciado terminológico, qué unidades iban apareciendo que tuvieran la A, la O evidentemente después tuvimos que incluir la E, en su léxico común en Twitter. La primera parte, el estudio NodeXL, lo que hacemos es seleccionar una palabra y el programa nos arroja 2000 tweets en un aprox 2000, poquito más, en un corpus. Con el link, el usuario, el tipo de interacción que han tenido, todo. Perfecto, ya tenemos 2000 contextos en un Excel. Genial. Entonces lo que hacemos después es explotar los datos de manera automática y semiautomática. ¿Cómo? Pues a través de las herramientas que nos da la plataforma, que son WordPress, colocaciones y análisis de sentimiento. Este es el gráfico del señor. El programa se llama NodeXL y en mi carpeta de datos aparecen usuarios de Grindr. Señor XL, pasiva XL. Vamos a hablar del gráfico del señor. Con el gráfico del señor, cada puntito negro que hay aquí es un usuario de Twitter, es un tweet.
Y cada línea implica la interacción. Esto sería un retweet a sí mismo, todo lo demás sería bien. Entonces, a la hora de seleccionar, justo ahí en el centro hay un tweet. Que este tweet es este. Me metí a monja pero de cabeza, o sea, no me tendría que casar con ningún señor, ni tener hijos, tendría garantizado, techo, bla 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 bla, las ventajas de ser monja y lo importante de no estar con un señor. Es decir, si analizamos este tweet de manera automática, no tendremos toda la pragmática que tiene detrás, no tendremos la negatividad que está implícita en lo bueno que hay en meterse a monja según este usuario. ¿Vale? Que al revés, este tweet estaría categorizado como positivo en un análisis. Qué bien, porque puedo ir a vender pastitas a los peregrinos en Galicia, estupendo. En otro orden tenemos los tweets menos relevantes, un tweet de por aquí detrás que ponía: eso señor, no se salga de lo establecido por su ídolo. Referido a Carlota Corredera, Rocío Carrasco, toda la polémica que ha existido ya en torno a esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido del gráfico de señor? Por un lado, colocaciones frecuentes: machismo, Vox, daño, feminismo, hombra. ¡Ojo! ¿Hombra? ¿No es esto lo que estamos estudiando? Sí, efectivamente, y nos sale como una de las colocaciones frecuentes del gráfico de señor. Vamos por buen camino. Word pairs, palabras que suelen ir adjuntas acompañando al término señor. Por algún casual que desconozco, Vargas Llosa, mujer trabajadora, siglo XXI, son palabras que uno tiende a pensar cuando piensa en los señoros con oposición a la mujer trabajadora, un señor del siglo XXI, o Vargas Llosa, que veces no sabe por qué. Después tenemos el análisis de sentimiento, que es bastante curioso y después lo veremos con las demás unidades rápidamente. ¿Cómo voy? 5 minutos te quedan. Entonces, tenemos en el análisis de sentimiento negativo: lamentable, inutilidad, hundir, ínfima, ridículo, machismo, homofobia. Ya nos están diciendo dentro del análisis de sentimiento con qué campos va asociada esta palabra. Y por supuesto, las palabras positivas no son positivas en el contexto. ¿Vale? Entonces, en general con Node.xl, ¿qué hemos cogido? Pues que hemos tenido que buscar una pasiva y una circa para que nos salieran resultados adecuados por la metodología. No podíamos buscar pasiva y circa porque evidentemente la gente en Twitter también habla de las dos pasivas, y en esta investigación no nos parecía para nada. ¿Vale? El análisis de sentimiento sale negativo en los tres casos. Salen muchísimas más voces negativas que positivas, ¿vale? Entonces, las voces positivas que salen son referentes a construcciones contextuales positivas, que es lo que estábamos viendo antes de la democracia, en plena democracia. Por democracia sale positivo, pero no es lo que estamos hablando en el contexto. Aparición de otro elemento en algo con notación negativa: hombra, macha, dragona, fagota. De esto vamos a hablar ahora también, si me da tiempo, rápidamente. Amplia institucionalización y lexicalización de algunas voces como pasiva o irrelevante frente a otras más tímidas como circa. También era obvio. Vinculación política en muchas parejas y colocaciones de estas tres palabras. Y por supuesto, el colectivo LGTB utiliza estas palabras. Entonces, para la segunda parte, que ya la explico brevemente, sí. Hemos cogido, a raíz de lo que estábamos diciendo del corpus de usuario y de las palabras concretas de los usuarios más relevantes, hemos tenido caminos, tendencias en la formación neológica, en la dinamicidad terminológica, en la formación morfológica. Esto es lo que tendríamos que debatir. Una de las principales tendencias que efectivamente he comprobado a través de la hipótesis que surgió con Nacho es que estamos utilizando dentro de algunos sectores del colectivo una derivación fonética con términos del inglés aplicando nuestros patrones morfológicos. Es decir, estoy horno, las dragonas refiriéndote a las que actúan, no, las participantes, sí, de Drag Race, las fagotas para referir a las mariquitas, hablamos de las fagotas, las wokas, las twincas o las snatcheadas. Y por otro lado, esta columna de aquí sería más bien hacia las personas, pero también tenemos por otro lado que es un proceso neológico bastante frecuente, no solamente hacia personas, sino también hacia situaciones extrañas, como una canción que puede ser un flopo o un bopo, como por ejemplo periodo en vez de period. Cuando dices periodo, pues vale, estupendo. O el luco que llevas hoy, que luco lleva más bonito, y me costó muchísimo trabajo, pero por contexto me quedan dos carencias.
Vale. Luego, evidentemente, los verbos enear no es una tendencia del colectivo, no lo es. ¿Qué es la tendencia y por qué es importante resaltarlo? Pues porque o tenemos ya equivalentes perfectos que funcionan genial, o mantenemos la voz inglesa y no lo formamos con una traducción. ¿Vale? En los procesos neológicos, elear está a la orden del día. Pero estanear, flopear, gopear, gostear, cropear en vez de cortar, tu crop, ok, cropear, ya tenemos verbos para eso, tenemos equivalentes, pero no, como sabemos, no contienen los mismos elementos pragmáticos, la sociedad, bien. Pero esto es una tendencia al alza dentro de los usuarios que hemos analizado que pertenecen al colectivo LGTB, que derivaban del estudio de NodeXL, etcétera, etcétera. Más tendencia. ¿Qué ocurre con el neomorfema, como lo comenta López también? ¿Qué ocurre con el neomorfema E dentro del colectivo? ¿Qué uso hacen los usuarios? Bien, uso de los usuarios. Todes, unes, nosotres y guapes son palabras frecuentes, institucionalizadas y yo me atrevería a decir que terminológicas. ¿Por qué? Porque el conocimiento especializado que deriva de estas palabras no deriva de otras como por ejemplo ciudadanes, que sería más una variación morfológica, como lo estamos planteando, y no se levantaría, no despertaría el mismo sentimiento neológico o el mismo conocimiento especializado, unidades como todes, unes o nosotros. ¿Cómo lo podemos plantear también? Pues por la institucionalización. Después veremos un gráfico, un gráfico de la institucionalización de todes en prensa. Y por eso pregunto, todes, que es la más extendida de todas, ¿sería un término? Yo defendería que sí delante de un tribunal. Conclusiones. La variación terminológica también se produce mediante la morfología. Pero no podemos hablar de variación terminológica o de morfología aislada, porque todos los procesos neológicos que hay detrás, de hecho, podrían ser incluso categorizados como neologismos. Neologismos semánticos, neologismos formados por variación. Entonces, esto es lo que habría que mirar, aunque también defendería que se produce una variación terminológica. El uso de la A usado por el colectivo LGTB en el ámbito de la variación terminológica suele adquirir connotaciones negativas, y te pongo, ojo, con la muestra y con el programa que hemos utilizado, pero sí, adquiere connotaciones negativas. Lo estamos viendo. El uso que se hace en el caso concreto de las dragonas es el fruto de la productividad morfológica. El uso de la O está menos extendido en el ámbito de la variación terminológica, como por ejemplo en el caso del señoro, que es un caso quizá un poco aislado y que los que puedan formar, me atrevería a decir que son algo más residuales que los otros. El uso de la E está en proceso de institucionalización. Evidentemente, sabemos que no es tampoco, sabemos que el lenguaje nominario está en proceso de institucionalización y para muestra un botón. Esto es un gráfico de Factiva, que es una base de datos que me gusta muchísimo utilizar, es la base de datos más grande en cuanto a prensa, y cuando buscamos todes nos remite a unas primeras apariciones del 98 y a las últimas apariciones en diciembre sin acabarlo. Evidentemente, estos años anteriores es un término que va al alza, y me atrevería a decir, y diré y defenderé delante de un tribunal, que es un término. Y por último, los calcos fonéticos del inglés son un proceso en auge en la productividad neológica del colectivo LGTB, y aquí sí hablo de neología y no de variación terminológica. Y con esto he terminado. Bueno, pues antes de abrir el turno de preguntas, me arrobo yo el privilegio de estar aquí. Más que una pregunta, es una reflexión. Ya aviso, sentada. No, me ha parecido súper interesante la cuestión de los, bueno, todo en general, pero me ha llamado la atención toda la cuestión que tiene que ver con cómo adaptamos los préstamos lingüísticos, porque muchas veces, desde las corrientes discursivas que denigran un poco esa práctica de actualizar el lenguaje a través de la importación de léxico de otras lenguas, se habla mucho del empobrecimiento que supone importar léxico de otras lenguas. Y me parece que es un ejemplo, vamos,
súper claro y inmejorable de hasta qué punto no solo no empobrece la lengua, sino que la enriquece semánticamente, porque el hecho de que usemos cropear no implica que vayamos a desterrar cortar de nuestro vocabulario, sino que cropear se especializa en un significado muy concreto que hace que, gracias a ese anglicismo, a ese préstamo que usamos, sofistiquemos nuestra manera de utilizar el lenguaje. Entonces me parece un ejemplo estupendo de eso y bueno, que me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora ya, los que queráis. Diga, sí. No, te voy a preguntar sobre docencia de idiomas, de enseñanza del español. Porque has dicho que la comunidad LGTB, la tecnología que utilizamos, debería considerarse como especializada. Yo estoy dando clases de español a refugiados e inmigrantes del colectivo LGTB, por lo tanto estaban muy cerca de esa terminología especializada. Entonces, claro, surgió la pregunta que no surgiría en otros ambientes. Se dice todes también, porque son personas que vienen de cero, español de cero, e incluso no vienen ni de fuera de Europa, ni de lenguas del latín, ¿no? Entonces, yo estuve allí, en plan, tengo que enseñarles el desde el minuto cero, porque si estuviera mejor, o sea, si estuviera dando español en la Escuela Oficial de Idiomas, no lo haría, diría no te metas en estos tinglados, y lo aprenderás luego, pero como eran personas que estaban viviendo dentro de la comunidad LGTB de Barcelona, porque estaban todos juntos en esa asociación, y tú, bueno, es más como, ¿cuál sería tu opinión? Enseñarles ya Mi opinión es sí, siempre. Pero estaban, o sea, ya es complicado para muchos tener dos géneros, ¿no? Pero yo lo explicaría, o sea, siempre sí, y más cuando forman parte de círculos de, según la lengua de especialidad, de especialistas. Porque ellos serían especialistas de esta lengua de especialidad, ¿vale? Entonces, siempre sí. Hablar con la E genera el mismo nivel de esfuerzo que hablar con la O, que hablar con la A. Es el mismo nivel de esfuerzo, lo único que se tiene que tener una conciencia. Y además yo, concretamente, bueno, y habrá más gente, separo la petición feminista de la E como inclusividad de la petición de la gente no binaria de la E como pronombre. Entonces, para mí es importante por las dos partes, tanto por el ámbito feminista de inclusividad y visibilidad, pero también, como dicen, bueno, decimos hola a todes, y las personas no binarias dicen, bueno, ¿es todos y todas o nos estamos incluyendo también aquí? Entonces, para mí, incluso lo que ha hecho, por ejemplo, esta mañana la señora ministra, decir todos, todas y todes, efectivamente está dando una visibilidad, y además es importante que en los ámbitos de enseñanza de lengua se empiece a utilizar esto. Yo, por ejemplo, en mis clases, que también son de lengua, de didáctica de la lengua, a mis alumnos les digo que no es lo normativo, pero es que la norma la hacemos nosotros. Entonces, yo siempre propondría que sí. Anarcolingüismo como forma de vida. Y tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Me digas? Primero, muchas gracias por la presentación. A ver, espérate que lo tengo muy opinado y se me acaba de desordenar. Así que, perdón. Me llama la atención lo que has dicho antes, lo de que al final se está utilizando también entre lo que sería un grupo. Yo barro para mí que psicología social, grupos. Pero que al final también se usa como un argot, pero también se está utilizando como un argot también como con esa negatividad. Pero es verdad que también se ve en otros tipos de lenguaje, me parece, como esa parte de estamos teniendo una división con el grupo, pero a la vez estamos utilizando una crítica entre nosotros y para esa gente. Pero también, por ejemplo, el señor también funciona como una forma de criticando ese grupo. Entonces, me parece también interesante el hecho de eso, de que por un lado son neologismos que a la vez también se están utilizando con esa connotación negativa, pero también parte de este tipo de distinciones. Eso no sé cómo... Y sí, creo que he entendido lo que me estás preguntando. Vale. Y sí, evidentemente se están utilizando estos neologismos. La pregunta en concreto sería, ¿por qué estamos utilizándolo solamente nosotros con connotación negativa y están llegando también a otros ámbitos sin connotaciones, o eso no es lo que me estás preguntando? Sí, no lo sé. Vale. Por ejemplo, en el ámbito del señoro, sí ha pasado esa palabra con connotaciones negativas, y yo diría que ha pasado, porque creo que nace en un seno muy concreto, y sí que se extrapola, porque la última que la ha usado públicamente ha sido Yolanda, y Yolanda Díaz se ha referido a la callosa directamente, y lo ha llamado señoro con toda la pena ley. Efectivamente, entonces, sí estamos creando neologías, sí estamos creando pragmática, y hay veces que pasa.
y que traspasan nuestros códigos lingüísticos, traspasan a la sociedad, pero nos ha pasado también con otros ámbitos del colectivo, con ropa, con moda, con tendencias, con códigos que hemos establecido nosotros, los pañuelos, los leather antiguamente, todo esto se ha ido transformando y se ha ido cambiando y modificando y estableciendo en otros círculos, quizás con los mismos códigos o no. Sí, una parte de la apropiación al final que hacemos de cultura suburbana a mí. Exacto. Como todo. Claro. Pero estaba pensando si en la recuperación de datos tuvieron en cuenta algo de geografía, en el sentido de que si están buscando en Twitter en general, es todo en español. Busco nada más, el único requisito que le pongo es que sea en lengua española. Okay. Nada más. Lo que pasa es que en Twitter hay veces que falla, entonces digamos que estudio el español en la totalidad de lo que me arroja Twitter. Porque yo nada más no pongo nada, simplemente el programa lo configuro directo con Twitter y le digo búscame en español, señores. Y ya. Entonces esto podría tener unas diferencias significativas de pronto. Sin duda, porque yo no sé si allí, por ejemplo, se utilizará mucho el circa, que aquí en esta comunidad concreta es la menos extendida, y aquí se puede utilizar, y digamos que sí que compartiría esa formación, se puede entender por contextual, pero es lo que digo, sí pertenece a círculos muy chiquitos. Al estudiar la palabra concreta de circa, pues probablemente los resultados que me hayan salido sean más pertenecientes al español peninsular que a las demás variantes. Perfecto, pues muchísimas gracias. A ustedes.